ustedes como medios de comunicación son testigos de que a pesar de que queda acreditado en una auditoría del órgano oficial como es el ISAF, el desvío de recursos, en este momento no hay personas castigadas. El problema jurídico que tenemos ahí, legal para castigar a estas personas, es que actualmente el delito de peculado requiere que tú le demuestres al funcionario no solamente que desvió recursos o que no existen esos recursos o que no se aplicaron en lo que estaba destinado. Por ejemplo, el caso del FEMOT o del transporte público, 600 millones de pesos que fueron transferidos de las cuentas de ese organismo, del FEMOT, Fondo Estatal para la Modernización del Transporte, a las cuentas del gobierno del Estado. Entonces ahí se perdió el seguimiento por parte del auditor, ya que en ese momento no podía todavía determinar, no puede determinar a dónde fue a parar. O el caso de los otros más conocidos, el Fondo de Pensiones del ISTESON. En este caso, todos sabemos que los trabajadores aportamos ese fondo de pensiones el 10% y que está presupuestado y etiquetado que en los presupuestos de las dependencias se aporte el 17%. Es decir, el dinero existe, el presupuesto está, el único problema es que no fue a parar al ISTESON. Evidentemente hay un desvío de recursos. Por otra parte, la sociedad ve los señalamientos de ranchos, de presas, de caballos, de riquezas, de casas. El problema para la ley es que no hemos demostrado todavía que ese dinero que falta aquí fue a parar precisamente a esas riquezas que están viendo manifiestos. Por eso es la dificultad legal. Para acabar con esta situación, estoy proponiendo, en base a esa consulta que ya hemos realizado, que el tipo penal se cambie y se cree específicamente el delito de desvío de recursos, para evitar que los funcionarios públicos, creo que, y no es dedicatoria exclusivamente a esta administración, creo que si logramos los sonorenses que se castigue, quien sea que venga, va a acabar con esta práctica. Por ejemplo, el tipo penal que estamos proponiendo es que los recursos etiquetados no puedan ser desviados sin autorización del Congreso a ningún otro fin que no sea el establecido. ¿Se podría interpretar entonces, diputado, que el ISAF actualmente como trabaja no funciona correctamente? No, mira, lo que pasa es que hay una competencia entre la situación técnico-jurídico-legal que establece delito, porque es delito. El que tú te apoderes de dinero y te lo lleves para tu casa es el problema, o sea, o que lo apliques en cosas personales tuyas o de un tercero. Pero necesitas demostrárselo, y ese es el problema a veces. Ahí está la capacidad o el ingenio de los delincuentes, de los abusadores, de la gente que está en el gobierno, para enredar ese tema. Lo que tenemos que hacer es simplificar el tipo penal, creando otro tipo penal, que el solo hecho de desviar recursos implique ya una afectación, que la hay, al patrimonio del Estado y sobre todo al buen desarrollo del Estado. Entonces, no quiere decir que el ISAF no tenga esa capacidad técnica jurídica, la complejidad radica en el tipo penal. Y ahora yo lo que estoy proponiendo es que si, por ejemplo, vienen recursos para Ciudad Obregón, específicamente para el tema parque industrial, no nos puedas agarrar y meterlos a otra parte que no sea lo establecido en ese. Con eso te estoy garantizando a ti, ciudadano, que tu proyecto, tu obra, tu petición se va a realizar, pero sobre todo estamos evitando que el gobierno se apodere de recursos y que al rato ya no puedas ni saber a dónde fueron a parar. Ese es el objetivo de esta iniciativa. ¿Cuándo se vaya a cabo la propuesta? Entrando al próximo periodo de sesiones va a ser presentada de mi parte esta propuesta que espero. Acuérdense que yo siempre he dicho que el hecho de que yo proponga no significa que va a pasar. Yo estoy presentándole a la sociedad este proyecto con el objeto de que presione al Congreso, por lo menos a analizarlo. Si esto es lo que la gente quiere, pues que lo apoye y obligue, fíjate bien, que obligue al Congreso, porque yo estoy seguro que el propio Congreso se va a oponer a esto. Yo lo he dicho, no siempre el Congreso realiza sus funciones en base a lo mejor para la sociedad. Yo les estoy diciendo a la sociedad que he recabado una inquietud donde todo el mundo se queja de que estas situaciones no pasa nada. Bueno, mi propuesta es para que pase, y si están de acuerdo con mi propuesta para castigarme. Fíjense que
a pesar de todo, tengo que reconocer que el gobernador Padres nos ha dejado algo positivo. Nos ha dejado la creatividad para tapar los hoyos que él está haciendo. O sea, cómo esta persona en el Ejecutivo del Estado ha sido capaz de aprovecharse de los tecnicismos legales para realizar este tipo de acciones. Bueno, ahora nosotros los sonorenses tenemos que ser capaces, y eso es lo importante de lo malo, lo bueno, de tapar esos huecos, desde luego para la actual administración, pero también para futuras, que no se enojen los compañeros de otros partidos. Estamos actuando, estamos legislando en base a las irregularidades que está cometiendo este gobierno, pero es para todos, que nadie pueda volver a cometer el atraco, el desvío, el despilfarro, el cinismo con el que se está actuando en los recursos de la sociedad, y que la sociedad también no se desmoralice, porque la gente nos dice, no pasa nada. ¿Y cuál sería la sanción en caso de que se aprobara? Lo estamos proponiendo como delito grave, mínimo 4 años de prisión. ¿Sí? Es decir, no alcanza derecho a fianza y mínimo 4 años de prisión. ¿Cuántos funcionarios Sea lo que sea, incluso sería aplicable a los municipios. Es decir, una vez presupuestados y etiquetados los recursos, queremos quitarle ese poder omnipotente a los ejecutivos, en cierta manera, y que realmente se haga lo que el representante de la sociedad, que es el Congreso o los cabildos, están autorizando. Entonces, y sobre todo, aprovechándose de esa situación, yo creo que nunca había existido una situación tan difícil, tan grave como la que estamos viviendo en este gobierno de desvío de recursos. Resulta que si a Lixon le tocaban, y eso se lo pueden preguntar a cualquier gobierno, nosotros en el Congreso presupuestamos dinero y etiquetamos dinero, y resulta que el señor lo agarra para otras cosas. Entonces después dicen, ¿sabes qué? Pues no lo utilicé para eso. En el mejor de los casos, en otras ni siquiera nos dice para qué lo utilizó, como es el caso de Ixtezón, que hasta ahorita nadie nos ha dicho qué pasó con 4,000 millones de pesos aproximadamente a la fecha. Si esta disposición legal existiera, estuvieran en la cárcel algunos funcionarios por no explicarnos el destino de los recursos, por no aclarar el destino de los recursos. Ese es el problema que estamos tratando de resolver, ¿no? ¿Son una iniciativa que le quita el fuero entonces? No. Hay incluso muchos funcionarios que no tienen fuero y que traen esta responsabilidad. El fuero no los puedes quitar. Mira, el fuero en realidad no es en sí mismo una protección. La protección se da de carácter político, porque cualquier persona que tenga fuero la puede desaforar. Por ejemplo, hay solicitudes de desafuero en el Congreso del Estado y las comisiones no le han dado curso. ¿Sí? El fuero es un mito respecto de esa impunidad que te da. Te la da la impunidad, los acuerdos políticos indebidos, hasta cierto punto ilegales, para no darle curso. El problema de este país a veces está en esa simulación. ¿Sí? A ti te engañan, y como sociedad, diciéndote, es que el fuero se puede quitar. ¿Por qué no se lo quitas? Vamos respondiendo esa pregunta. ¿Qué pasa con la solicitud de desafuero del gobernador Padres en el Congreso Federal? Ahí está, ¿verdad? ¿Por qué no se les han quitado? Por acuerdos políticos, hombre. ¿Sí? Esa es otra cosa. Entonces no es el fuero en sí mismo el problema. ¿Sí? Y esto es igual, también va enfocado no solamente a gente con fuero, sino a la gente que no tiene fuero. Por ejemplo, el secretario de Finanzas no tendría la menor duda que estaría en la cárcel en este momento, o debería estar en la cárcel. Sin embargo, no lo hemos podido hacer por la complejidad del tipo penal. Entonces, para allá vamos. No sé si más o menos respondí tu pregunta. Sí. También les quiero decir que estoy bastante motivado, o muy motivado, porque en este trabajo que hemos hecho en estos meses, de contacto sobre todo con organizaciones productivas y sociales y de profesionistas, una de las iniciativas que presenté les ha parecido muy importante para el buen desarrollo del gobierno en beneficio de la sociedad, que es la iniciativa que señala, o que de establecería la obligación de el dictamen en materia presupuestal, tanto de impuestos como de gastos, tiene que tener 10 días para que la sociedad se informe, se entere y pueda en todo caso hacer sus observaciones al presupuesto. Es decir, hay una iniciativa de mi parte que dice que entre el dictamen de una comisión que dictamine, en este caso, las cuestiones presupuestales del Estado, y el Pleno que lo vaya a aprobar en definitiva, tiene que haber 10 días.
¿Por qué es importante esto? Porque ¿cómo se hace actualmente el presupuesto? Y si no, que se lo pregunten al diputado Gildardo Real, del Partido de Acción Nacional, muy concretamente. Ese tipo ha hecho un daño enorme al Estado, aprovechándose estos recovecos legales. ¿Cómo? Pues primero que nada, el primer año que yo estuve diputado ni siquiera hizo sesión de comisión para aprobar el presupuesto. Es decir, su dinero fue manejado arbitrariamente y sin análisis del Congreso, de la manera que les dio la gana. La segunda vez, acuérdense que fue aprobado un viernes en la noche y en la madrugada estaban aprobando el presupuesto. ¿Qué oportunidad tenemos los sonorenses de decir nuestro acuerdo o desacuerdo? ¿Qué oportunidad tenemos los sonorenses de hacer los planteamientos de nuestras necesidades? O los ayuntamientos de decir, oigan, nos están dejando en desventaja. Esto ha afectado enormemente a Cajeme y el problema es que no hay capacidad de reaccionar porque no hay tiempo para hacerlo. Entonces, ante esas circunstancias, estoy proponiendo, es una iniciativa que ya tiene, por cierto, la Comisión de Gildardo Real, que obviamente no la ha tramitado legalmente, para determinar si es viable o no. Esta iniciativa la platicamos con estas organizaciones y les pareció muy adecuada, porque en todo caso ellos tendrán la oportunidad también, como sonorenses, de conocer en qué se va a gastar y sobre todo también que no nos sorprenden con impuestos. ¿Qué pasó con la tenencia? Se las aprobaron sin haber consultado a todo el mundo de sorpresa, ¿no? Si hubiéramos tenido estos 10 días, ¿qué hubiera pasado en ese ínter de esos 10 días? Seguramente no se hubiera aprobado esa tenencia. Entonces, esa es la gran oportunidad que tenemos. Bueno, el gusto que me da es que hoy la están retomando y fíjense que es un ejemplo de participación ciudadana de la cual he sido una persona muy convencida de la necesidad de hacer. Y actualmente van a presentar una solicitud al Congreso los organismos empresariales, algunos de profesionistas y otro tipo de organizaciones, de productores, para que esta iniciativa sea descongelada, se analice y sobre todo están solicitando que se apruebe. Esperemos que ahora el factor social, el factor real que debe ser la sociedad, sea escuchada y se le dé la razón y se apruebe esta iniciativa. Entonces creo que esas tres noticias deben de ser motivo de satisfacción en lo personal, pero de beneficio para la sociedad, y es importante que la demos a conocer para acabar con el no pasa nada, para quitarle la discrecionalidad del gasto, sobre todo que el dinero público se ventile también públicamente y aquellos que actualmente están saqueando el Estado no puedan volver a hacerlo, con la iniciativa de castigar el desvío de recursos solamente. Diputado, volviendo a la jurisprudencia, para que me quede más claro, si hacen un nuevo impuesto y yo me amparo, ¿puedo derogar ese impuesto de acuerdo con esta jurisprudencia? Sí, de acuerdo, específicamente por las violaciones que te está marcando la jurisprudencia. O sea, en este caso, la jurisprudencia señala que el Congreso ni siquiera hizo el análisis adecuado, es parte de los cuestionamientos. En el Congreso estamos obligados, el sistema legislativo mexicano es muy bueno, incluso establece la obligación de presentar una iniciativa en el Congreso, pero darle una segunda lectura. Esa segunda lectura es para que tú puedas analizar esa propuesta. Y en este caso se omitió y dice la jurisprudencia que esto es totalmente ilegal en perjuicio de los ciudadanos. Quiero decirles que incluso esta situación coloca en riesgo numerosas disposiciones legales. El Congreso estaba acostumbrado, y el gobierno en general, a burlarse de todo el mundo, omitiendo esa segunda lectura para darnos tiempo de analizar el proyecto de ley. Y ahora dicen, no debes hacer esto. Si tú quieres hacer una omisión de la segunda lectura, tendrás que justificarla plenamente. Creo que eso es una gran oportunidad para los sonorenses. O sea, este criterio es aplicable a muchas disposiciones. Y vuelvo a insistirles, fíjense cómo avanzamos. Cuando empezamos esta lucha, no teníamos ningún criterio jurídico o ninguna disposición legal que obligue o que establezca en qué condiciones debe hacerse. Hoy ya la tenemos y fue gracias al movimiento en contra de la tenencia. Es prácticamente una jurisprudencia, equivale a una ley. Ese es el resultado. Referente a la propuesta, a la iniciativa que va, no me quedó muy claro cuándo se va. A partir del 1 de abril la presento. O sea, ahorita estamos en periodo de receso. En la primera sesión yo la voy a presentar. Y es el 1 de abril, ¿verdad? La primera sesión donde nos instalamos es el primer martes de abril, perdón. Y después de eso ya se empiezan las sesiones para efectos de la discusión y análisis de las iniciativas.
Seguramente mi iniciativa será turnada